Buenos días, nuestro equipo está conformado por Carla, Cecilia y Monse. Y el tema nos trató de Porfiriato, Revolución y Constitución de 1917. José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, más conocido como Porfirio Díaz, nació el 15 de septiembre de 1839 en Oaxaca y falleció en París en 1915 a la edad de tan solo 76 años. La población contaba con tan solo 9.5 millones al año de 1876 y pasó a 15 millones en 1910. La inversión extranjera creció en 110 millones de pesos en 1880 y pasó a 3.410 en 1810. Los avances registrados en la banca son circulación monetaria, activos bancarios y créditos otorgados de 1882 a 1910. Porfirio Díaz fue electo presidente por primera vez y reelecto 7 veces de 1884 a 1910. Camilo Arriaga convocó un congreso en San Luis Potosí en 1901. En 1912 se celebró un segundo congreso. El 11 de julio de 1904, Porfirio Díaz ganó nuevamente las elecciones presidenciales. En 1905, los hermanos Flores Magón organizaron un partido político con un programa antireeleccionista. En 1906 estalló la huelga de Río Blanco. Los obreros exigen un pequeño aumento salarial. En 1906, los trabajadores de la mina de cobre formaron el Club Liberal de Cananea de tipo magonista. El 1 de julio de 1906 estalló la huelga de Cananea, murió un obrero y 2 empleados. En 1908 se escribió un libro llamado México Bárbaro, en el cual habla de Valle Nacional, que es sin duda el peor centro de esclavitud en todo México. Ahí mueren todos. Los esclavos de Valle Nacional no son indios como lo son en los esclavos de Yucatán, sino que son mestizos mexicanos. Valle Nacional se encuentra a 3 horas de viaje de Córdoba y a 2 de Hule. Algunos han intentado escapar a sus contratos y los hacendados han usado la fuerza para obligarlo a quedarse. La esclavitud no es otra cosa sino peonaje o trabajo forzoso llevado al extremo. Los hacendados no llaman esclavos a sus esclavos. Con el tiempo, Valle Nacional ha llegado el sinónimo de horror entre toda la población. En 1908 el precio corriente por cada hombre era de 45 pesos y las mujeres y niños costaban tan solo la mitad. En 1909 se fundó no más de 50 personas al Club Antireeleccionista. En 1909 Francisco I. Madero publicó su libro La sucesión presidencial en 1910. En 1910 se realizó la convención de clubes antireeleccionistas. En el mismo año Díaz empezó a hacer declaraciones que obligaron los ánimos políticos en el país. Y en México había 15 millones de habitantes, de ellos 11 millones eran campesinos que vivían en un salario de hambre. El 15 de abril lanzaron a Francisco I. Madero y a Francisco Vázquez Gómez para presidente y vicepresidente. En 1910, Porfirio Díaz es reelecto por 7ª vez consecutiva por medio de elecciones fraudulentas mientras Madero está en la cárcel. El presidente Díaz se retractó de sus declaraciones hechas en 1908. Después de las elecciones, Madero es liberado de prisión. El 5 de octubre de 1910, Madero huyó a San Antonio, Texas. Desde ahí se publicó el Plan de San Luis. En 1911, Díaz hizo cambios en su gabinete, introdujo una reforma que prohibía la reelección y una ley para el fraccionamiento de grandes latifundios. En abril y mayo de 1911, revoltosos revolucionarios controlaban zonas de Morelos, el Estado de México, Puebla, Guerrero, Durango y Sonora. El 17 de mayo de 1911, Díaz propició un acercamiento con maderistas. El 21 de mayo de ese mismo año, representantes de Díaz y Madero firman los tratados de Ciudad Juárez. El 25 de mayo, Porfirio Díaz presenta su renuncia a la presidencia y pone fin a la dictadura después de más de 30 años. El 6 de noviembre triunfó en las elecciones Madero y tomó posesión acompañado por el vicepresidente José María Pino Suárez. El 25 de noviembre, Zapata lanzó el Plan de Ayala, cuyo lema fue Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
El 2 de marzo de 1912, Pascual Orozco se rebeló en contra de Madero por medio del plan de la empacadora por no haber sido nombrado secretario de guerra. En 1913, poderosos intereses reaccionaron en México y el extranjero decidieron terminar con el gobierno por medio de un golpe militar. Se conoce con el nombre de Decena Trágica. A los 10 días transcurridos desde el 9 de febrero, los conspiradores iniciaron el golpe militar contra Madero hasta el 19 de febrero, fecha en la cual este renunció a la presidencia. El 9 de febrero, militares federales rebeldes toman Palacio Nacional y liberan a los generales porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz. El 9 de febrero, los militares leales a Madero retoman Palacio Nacional y mataron a Reyes. El 18 de febrero, una parte del ejército detuvo al hermano del presidente y lo torturó hasta la muerte. Madero se traslada del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional y le encarga a Victoriano Huerta que se sofoque la rebelión. Huerta retarda a las tropas y entorpece los ataques contra los rebeldes. El 18 de febrero, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez son apresados. Se celebra el pacto de la embajada. El 19 de febrero, renuncia de Madero y de Pino Suárez. Huerta asume la presidencia tras la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain. El 19 de febrero, de acuerdo a lo establecido en el pacto de la embajada, Pablo Lascurain asumió la presidencia por 56 minutos. 22 de febrero, asesinato de Madero y de Pino Suárez. En 1913, Huerta disolvió el Congreso de la Unión y estableció un gobierno dictatorial. El 26 de marzo, Carranza lanzó el Plan de Guadalupe. Venustiano Carranza conformó el ejército constitucionalista para derrotar al gobierno usurpador huertista y restablecer el orden constitucional. Votó con el asesinato del presidente Madero. 7 de octubre, Huerta metió a la cárcel a varios legisladores y mandó asesinar al senador chiapaneco Belisario Domínguez. En 1914, Villa avanzó hacia la región lagunera de Coahuila. En abril de ese año, con el apoyo de Felipe Ángeles, Francisco Villa tomó la ciudad de Saltillo. El 23 de julio de 1914, Villa toma Zacatecas. En julio de ese año, Obregón tomó Guadalajara, Monterrey, Monclova, Tampico y San Luis Potosí. Huerta decide huir del país, dejó en su lugar a Francisco, quien se rindió ante Obregón el 13 de agosto y le entregó la presidencia a Carranza. El 20 de agosto de 1914, Carranza y Obregón desfilaron triunfantes por las calles capitalinas. El 1 de octubre de ese año, Álvaro Obregón convocó a carrancistas, villistas, zapatistas a reunirse en la Ciudad de México. El 10 de octubre se realizó la convivencia de Aguascalientes con la asistencia de 150 delegados. En 1915, Eulalio Gutiérrez renunció a la presidencia. El 6 de enero de 1915, Carranza expidió una ley en favor de los campesinos y las comunidades indígenas. Con esta medida prendió el apoyo de los seguidores de Zapata y el Plan de Ayala. En ese mismo año, Obregón se enfrentó militarmente a Villa en Celaya. Obregón recuperó las ciudades de Salamanca, León, Irapuato, Sinaloa y Aguascalientes. En 1916, Carranza venció a Zapata y a su Ejército Libertador del Sur. En ese mismo año, Carranza estableció finalmente el gobierno en la Ciudad de México. En septiembre de 1916, Carranza lanzó la convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente. El 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide de Querétaro, el Congreso inició sesiones enfrentando a las siguientes dos tendencias, la presentada por Carranza y la de los zapatistas. En el artículo 3 se establece que la educación que brinda el Estado debe ser laica, obligatoria y gratuita, democrática, nacionalista y de igualdad social. En el artículo 27 se refiere a la propiedad de las tierras. Fue importante en aquel tiempo debido a que la mayor parte de la población en el país era campesina.
El artículo 27 sentó las bases legales para la expropiación petrolera y agraria, las cuales se pudieron realizar hasta 1938. En el artículo 123 se refiere a los derechos de los trabajadores. Este fue de gran importancia durante las discusiones del Congreso Constituyente debido a la explotación que sufrieron los trabajadores durante el Porfiriato. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza tomó posición como presidente de la República. Sus acciones se orientaron en restablecer el orden y los agrarios, aplicar la ley de agrario de 6 de enero de 1915. En 1919, Emiliano Zapata seguía responsabilizando a Carranza de incumplimiento del reparto agrario. Se dan los primeros brotes para la sucesión presidencial y surgen nuevos partidos políticos como el laborista mexicano y el comunista mexicano. El 1 de junio, Álvaro Obregón lanzó a través del Partido Revolucionario Sonorense su candidatura a la presidencia de la República. En 1920, Álvaro Obregón lanzó el Plan de Agua Prieta el 23 de abril. Carranza nombró a Ignacio Bonillas candidato a la presidencia. Obregón sentía más derecho por haberle dado triunfos militares y se separó de Carranza. Obregón y el grupo de Sonorense tomaron el poder y habrían de observarlo por 14 años, de 1920 a 1934. Huerta quiere pacificar el país después de 10 años de continuación revolucionaria de 1910 a 1920. Adolfo de la Huerta gobernó tan solo 6 meses. De 1921 a 1924, el gobierno de Obregón estuvo orientando en 2 objetivos: la pacificación definitiva de México, la modernización agrícola e industrial del país.